La anciana vecina, cansada de las constantes peleas que provenían del apartamento vecino, salió al pasillo. En el pasillo, los gritos que se escuchaban desde el apartamento eran mucho más fuertes. Se acercó a la enorme puerta de metal y golpeó con su frágil puño de anciana. Golpeó de nuevo hasta que salió alguien de los otros vecinos. Ellos también estaban cansados de escuchar constantemente esos gritos y peleas, así que empezaron a golpear la puerta hasta que los que gritaban dentro se calmaban. ¿Cuánto pueden gritar? Si no pueden convivir juntos, entonces, divórciense. Dios mío, ¿cómo es posible vivir de esa manera como esposos? Las personas eligen estar juntas para vivir en armonía toda su vida. Pueden pelear ocasionalmente, pero solo para reconciliarse. Pero estas histerias ocurren varias veces al día, se quejó la anciana mientras regresaba a su apartamento. Sí, yo mismo estoy a punto de pedirles que se divorcien. Es una pesadilla. Ya basta. Anoche tuve que llamar a la policía porque no se puede soportar esto. No se puede dormir con tanto ruido, se quejó el vecino. Sin embargo, la puerta en la que golpeaban nunca se abrió. Aquellos que estaban discutiendo detrás de la puerta cambiaron a un tono más tranquilo, pero no dejaron de pelear. Los vecinos estaban hartos de que sus peleas no fueran audibles desde sus propios apartamentos. La mujer, que siempre se irritaba cuando los vecinos comenzaban a golpear, llamar a la policía o simplemente gritar para que se calmaran, se volvió hacia la puerta. Levantó la mano para que su esposo también se callara, y él la miró con los brazos cruzados sobre el pecho. Seguro volverán a llamar a la policía. ¿Cuándo se calmarán? Malditos idiotas. Viven como un rebaño, no entienden que en una vida normal hay peleas, se indignó Linda. Siempre se enojaba cuando los vecinos comenzaban a golpear la puerta, llamar a la policía o simplemente gritar para que se calmaran. Hay peleas en una vida normal, pero no varias veces al día. Yo mismo habría callado a esos vecinos, dijo Joseph. Si dejaras de coquetear con las mujeres, no habría peleas. Te lo digo cada vez que eres el culpable de que nunca esté de buen humor. Siempre estoy quejándome que no puedo ponerme de buen humor. Siempre te encuentro con correspondencia sospechosa, con negocios sospechosos, dijo ella en voz baja y enojada. Dios mío, ¿hasta cuándo? Tus celos pronto me volverán loco. Dicen que si llamas a alguien cerdo 100 veces, gruñirá como un cerdo. Me estás sacando de quicio constantemente, en serio, podría terminar acostándome con alguien más. Estás harta de acusarme de cosas que no existen. ¿No te has cansado de esto? Cualquier celo surge de una baja autoestima. Ocúpate de ti misma, respondió Joseph de manera bastante brusca. Joseph se fue a otra habitación. Linda, sorprendida por la intensidad de su respuesta, se quedó de pie. No podía creer que su esposo pudiera decir algo así, y eso la hizo sentir incómoda. Escuchó, los vecinos no decían nada. Nadie golpeaba las paredes ni la puerta. Se sentía destrozada pero no podía reunirse porque todo le parecía demasiado complicado. A veces, tenía la sensación de que toda su vida que la rodeaba gradualmente comenzaba a desmoronarse. Y ella tomaba esos pedazos, tratando de juntarlos, pero se deshacían como arena, privándola de su única esperanza de reconstruir ese castillo. Antes pensaba que sus relaciones eran como una casa de naipes que podría derrumbarse con un simple temblor de la mesa. Pero ahora parecía que sus relaciones eran un verdadero castillo de arena construido durante una tormenta. Estaba cansada de las peleas constantes, cansada de los constantes berrinches, pero no podía evitarlo.
No podía reconciliarse con sus celos hacia su esposo. Y entendía que tal vez todas sus explosiones no tenían ningún fundamento. Pero estaba segura de que él estaba viendo a alguien más. Porque notaba todos esos mensajes secretos, como se llevaba el teléfono al baño por la noche. Y todo eso le parecía terriblemente sospechoso, y no podía averiguar qué estaba sucediendo en realidad. Ella se preparó y fue a buscar a su hijo al jardín de infantes. Caminaba por la calle pensando que la primavera ya estaba llegando, que pronto haría calor. Pensaba en su hijo, en lo que le diría cuando su familia se desmoronara por completo, sin importar si las peleas eran por celos u otra cosa. Cada pelea y cada escándalo debilitaban aún más los hilos que los unían. Sabía que algún día esos hilos se romperían. En algún momento, sus relaciones dejarían de existir y entonces tendría que explicarle a su hijo por qué su papá ya no vendría. Joseph se encontraba en el trabajo, hablando con un colega y de vez en cuando volvía mentalmente a uno de los últimos escándalos. Ya quería alejarse de su familia, quería idear algo para que todo esto finalmente terminara. Estaba cansado del carácter histérico de su esposa, de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Desde el momento en que ella comenzó a tener celos de él, ella pasó de ser una mujer tranquila y cariñosa a convertirse en una especie de pesadilla. Él quería que, como antes, cuando llegara a casa, ella lo abrazara, lo llevara a la cocina y cenaran juntos, y luego pasaran la noche juntos. Pero cada vez que llegaba a casa, todo comenzaba de nuevo. Y cada vez terminaba en una pelea, un berrinche de ella o con más condiciones que él nunca podría cumplir. Estaba cansado de ver cómo ella había cambiado tanto en lo que se había convertido. Le entristecía que solía amar a esta mujer. Ahora ella se estaba convirtiendo en una verdadera bruja, como las que conocían algunos de sus amigos. ¿Otra vez tu esposa te volvió loco?, preguntó su colega, sonriendo. Todas las esposas son iguales, al principio son buenas, y luego empieza todo. Cada día, reclamos, peleas, histerias. En mi vida, solo he visto algunos matrimonios felices en los que la mujer es tranquila. Todos los demás son iguales. Simplemente me está agotando con sus celos. Estoy cansado de pasar por las mismas peleas una y otra vez. Solo quiero llegar a casa y descansar, no tener que escuchar cada vez lo terrible y malo que soy, se quejó Joseph, esperando que su amigo lo entendiera. Hacia el final del día de trabajo, se calmó un poco y sus preocupaciones disminuyeron. Decidió recoger a su hijo temprano del jardín de infantes. Le escribió a su esposa diciéndole que él mismo recogería al niño y luego se dirigió hacia el coche. Junto al coche, lo esperaba una joven delgada y alta vestida con un traje de negocios. Se subieron al coche y, apenas salieron del estacionamiento, él la detuvo y la besó apasionadamente. Había estado locamente ansioso por ella, y ella tampoco podía contener más los sentimientos que ardían en su interior. Trabajaban juntos y fingían que él la estaba llevando a casa, pero apenas podían ocultar la relación que tenían entre ellos. Él no solo la amaba, la adoraba. La veneraba y no entendía cómo aún no había podido romper los lazos familiares con su esposa para quedarse con ella. ¿Cuánto crees que esto seguirá así?, preguntó Sarah, mirando a Joseph. Él estaba agradecido con ella por comenzar de manera tranquila, por siempre mantener una conversación lógica y modesta. Siempre hablaba como si estuviera iniciando una conversación casual, sin importar cuán seria fuera la tema entre ellos. Creo que todo terminará pronto. Aguanta un poco, solo necesito un poco de tiempo. Algún día estaremos juntos, algún día esto terminará. Te amo tanto. Dios mío,
¿quién podría saber cuánto te amo?», le dijo y la besó nuevamente. Ella salió del coche y se dirigió hacia la guardería, en dirección a los rascacielos. Y él, después de estar sentado dentro un rato, también salió y se dirigió a la guardería. Pero cuando entró, vio una imagen espeluznante en el grupo, vio a la maestra golpeando a una niña con un juguete de plástico, que gritaba, y a los demás niños llorando. Esta situación le sacó tanto de sus casillas que se quedó paralizado en el pasillo, sin saber qué hacer. Cuando por un segundo salió de su estupor, se abalanzó sobre la maestra, la empujó a un lado, cogió en brazos a la niña, que inmediatamente le echó los brazos al cuello. No esperó ni un minuto y llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegó la policía, se inició el procedimiento y empezó todo el lío. Naturalmente, Joseph no pudo marcharse antes, como había prometido a su mujer. Ella le llamaba de vez en cuando, pero él pasaba inmediatamente a una conexión de video y le mostraba lo que ocurría en la guardería. Inmediatamente se dio cuenta de que una amante era imposible. Se calmó y les esperó en casa. La situación resultó ser mucho peor de lo que Joseph esperaba. Llegaron los padres y los niños empezaron a contarse que la maestra les pegaba. Empezaron a mostrar moratones y la maestra gritó que no se les podía educar de otra manera. Todos estaban tan conmocionados por haber llevado a sus hijos ante ese monstruo que ahora todas las palabras quedaban muy atrás. Todos firmaron un reconocimiento. Y cuando por fin Joseph subió al coche con su hijo, por fin pudo calmarse. «Aquí huele tan bien», dijo el niño, mirando a su padre. Joseph recordó el perfume de su amante, pero inmediatamente se apartó de esos pensamientos, sabiendo que el niño no pensaría en nada parecido. Joseph arrancó el coche y se dirigió a casa para llevar al niño a un entorno tranquilo lo antes posible. Llegaron al apartamento y a Joseph le apetecía simplemente cenar. Su esposa, sorprendentemente, se comportaba con una calma inusual. Puso la mesa, los tres se sentaron a cenar, pero pronto el niño se deslizó de su silla y fue a la sala de estar para hacer algo más interesante. Imagina, entré allí, y ella estaba golpeando al niño con este juguete de goma. De plástico, de goma, demonios. La niña gritaba como si la hubieran cortado, y los demás niños lloraban. Tan pronto como lo vi, primero me quedé en estado de shock, luego corrí a ayudarla y llamé de inmediato a la policía. Joseph relataba rápidamente lo que había sucedido. ¡Qué horror! Ya leí todo en el grupo de padres. Es una pesadilla. ¿Quién hubiera pensado que algo así sería posible? Después de todo, nuestro hijo también tenía moratones, y él decía que simplemente se cayó y se golpeó. Y yo ni siquiera podía imaginar que esa criatura estaba trabajando allí. Se indignaba Linda. Ella picoteaba la ensalada con un tenedor, apenas comía, miraba por la ventana de vez en cuando. A veces él la miraba y pensaba que no quería divorciarse de ella, porque habían recorrido un largo camino juntos. No quería borrar todo eso con una sola palabra aterradora: el divorcio. Ella mordió su labio y lo miró. Aparentemente, quería decir algo, pero cambió de opinión al instante. Él deseaba que ella estallara en una histeria, que empezara una pelea. Y que él, como castigándola, tomara la decisión de divorciarse. En su mente, todo estaba mezclado. Pensaba en Sarah, pensaba en su esposa, pensaba en su hijo, en lo que había sucedido en el jardín de infantes. En ese día, ocurrieron tantos eventos que apenas podía reunir todo en un solo lugar. Pensaba en el próximo viaje de negocios en el que iría con su amante. Pensaba en cómo decirle a su esposa que su relación había llegado a su fin.
Repasaba docenas de posibles conversaciones en su mente, pero ninguna le satisfacía. Cuando Linda estaba tan tranquila, él la miraba y pensaba que no era tan hermosa ni tan joven como su amante. Pero había algo en ella que era familiar. Algo calmado. Algo que él amaba profundamente. «Mamá, ¿puedo contarte un secreto?», preguntó Ben cuando su madre fue a acostarlo. Estaba acostado en su pijama con dinosaurios en la cama clara. Se cubrió hasta el mentón con una manta suave y miró a su madre con sus ojitos juguetones. Ella le sonrió y asintió. «Y mi padre vino a recogerme con una tía. La besó como a ti». Luego se bajó del coche y se fue andando. Dijo el chico y dio una palmada. La sonrisa que se había dibujado en el rostro de Linda desapareció al instante. Cuando oyó lo que dijo el chico, se le fue la voz. Besó a su hijo, salió de su habitación lo antes posible y se sentó en el sofá porque se sentía incapaz de andar. Se quedó mirando al frente, atónita, dándose cuenta de que había ocurrido una pesadilla. Su hijo le había confesado que su padre la engañaba. Ella creyó a su hijo, porque todo lo que había estado contando ahora tenía sentido. «Tengo un viaje de negocios pronto. Estoy pensando que, desde el momento en que llegue, tendremos que hablar. Simplemente decidiremos qué hacer a continuación, cuáles son nuestros planes para el futuro, si vale la pena construir esos planes en absoluto», dijo Joseph tranquilamente, mientras se sentaba en el sillón. El sillón crujía, y ella pensó que sería mejor seguir escuchando ese desagradable crujido que las conversaciones de su esposo. «¿Y por cuánto tiempo te vas? ¿Vas solo o con colegas?», preguntó ella, acercándose gradualmente al tema que quería discutir. Pero ella también retrocedió, porque no quería hablar de nada en este momento, simplemente no tenía la fuerza para comenzar otra discusión. Además, su hijo ya se había quedado dormido. «Todavía no lo sé, mi jefe me lo dirá mañana con seguridad. Por ahora, aproximadamente, unos 4 días. Justo cuando estaremos separados, pensaremos un poco. Iré solo, tal vez me envíen con Rachel. Pero eso aún está en duda. Todo esto es demasiado rápido». «No entiendo por qué me eligieron a mí», dijo Joseph. Él la miró, pero ella no le respondió. Se fue a la habitación y ella lo siguió, pero no pudo conciliar el sueño. En medio de la noche, se levantó, se duchó para despertarse un poco y fue a la cocina. Salió al balcón acristalado, se envolvió en una manta y se sentó en una mecedora, mirando la ciudad oscura que dormía. Algunas luces todavía estaban encendidas en algunos edificios de apartamentos. Aparentemente, había otros trasnochadores como ella. Repasaba en su mente todo lo que le había dicho a su esposo durante las peleas y los escándalos. Lo que él le decía cada vez, que no tenía a nadie más, pero resultó que sí lo tenía. Últimamente, había empezado a sentirse paranoica, acusándolo de cosas que no había hecho. Pero resultó que ella tenía razón, y él no quería admitir que no era un esposo fiel. Linda se acercó a la mesita de noche y tomó el teléfono de su esposo. No tenía nada que perder. Con cuidado, colocó su dedo en la pantalla, y él ni siquiera se despertó. El teléfono estaba desbloqueado. Linda salió inmediatamente de la habitación, revisó todos los mensajes, fotos, la galería, las aplicaciones de mensajería y quedó en shock por la duración de esas relaciones. Había videos eróticos, fotos con esa chica y conversaciones bastante explícitas. Todo eso confirmaba una vez más que ella no estaba loca. Sabía que él le estaba siendo infiel.
Siempre había tenido ataques de celos y discusiones a causa de su inseguridad, y él siempre la convencía de que estaba loca. Le decía que no había nada, que él le era fiel, y que ella simplemente era demasiado tonta y carente de confianza en sí misma. Linda volvió a colocar el teléfono en su sitio, extendió el sofá en la sala de estar y se acostó allí. Ya no podía estar cerca de ese hombre, sabiendo que durante todo ese tiempo había estado durmiendo con otra persona, haciéndola creer que estaba perdiendo la razón. Linda sabía que la chica que vio en la foto era mucho más joven y más hermosa que ella. Pero no entendía cómo su esposo podría traicionar todo lo que tenían solo por la juventud y la belleza temporales. No podía entender por qué decidió dejarla a ella y a su hijo, cambiándolos por una amante más joven. Inmersa en sus pensamientos, Linda ni siquiera notó cuán profundamente se había quedado dormida. Por la mañana, se despertó con el sonido de la puerta que se cerraba de golpe. Se dio cuenta de que su esposo se había levantado y salido de la habitación. Y al parecer, después de mirarla, fue directo al baño. Abrió los ojos y sintió como si no hubiera dormido en absoluto. Sus ojos ardían, su cabeza dolía y todo su cuerpo parecía extremadamente pesado. Tenía ganas de recostar la cabeza en la almohada nuevamente, cerrar los ojos y volver a dormirse. Pero la conciencia de que el sueño no curaría su corazón herido la perturbaba. ¿Estás enferma?, preguntó Joseph al entrar en la sala de estar. Descansa un poco, yo mismo prepararé al niño. Además, él ya se está alistando. Ya le dije, así que vamos a desayunar y luego lo llevaré al jardín de infantes. Duerme. Ella ni siquiera se dio cuenta de cómo, apenas cerrando los ojos, volvió a caer en un sueño. No la despertaron ni el alboroto de su hijo ni sus conversaciones, ni siquiera cuando la puerta se cerró de nuevo. La próxima vez que abrió los ojos, eran ya las 12 del mediodía. Quería que el tiempo retrocediera. Quería despertar temprano otra vez porque ahora había perdido la mitad del día. Se levantó, se arregló y se sentó a trabajar. Porque tenía que hacer lo que estaba planeado para ese día. Pero sus pensamientos no podían concentrarse en el trabajo. En su mente resonaban como un gigantesco campanario las palabras de que su esposo la había traicionado y que su hijo estaba siendo maltratado en el jardín de infantes. ¿Qué pesadilla estaba viviendo? No entendía en qué había fallado tanto como para merecer este periodo tan difícil. Linda intentaba con todas sus fuerzas mantenerse firme, intentaba decirse algo agradable, consolarse de alguna manera. Pero no podía lograrlo. Al final, simplemente decidió que todo sería como fuera. Y ella podría lidiar con la situación, por difícil que fuera. Después de todo, tenía un hijo, lo que significaba que tenía la responsabilidad no solo de sí misma, sino también de él. Estaba casi segura de que cuando Joseph se fuera con su amante, ya no pasaría tiempo con el niño, porque éste simplemente dejaría de importarle. Muchos hombres se divorcian no solo de sus esposas, sino también de sus hijos, por más extraño que suene. Y ella debe mantener la compostura. Estaba obligada a reunir todas sus fuerzas para enfrentar el problema. Simplemente porque tenía un hijo a quien amaba y por quien seguiría siendo responsable en el futuro. Cuando comenzaron las largas audiencias en el tribunal, Linda ya se había divorciado de Joseph. Él regresó de un viaje de negocios y le dijo que quería el divorcio, que estaba cansado de la relación y que tenía a otra persona. Cuando se dirigía hacia ella, pensaba que solo quería hablar, pero esperaba un escándalo tremendo. Sin embargo, todo resultó sorprendentemente tranquilo. Linda recibió sus palabras de manera estoica, sin decirle una palabra. Simplemente encogió los hombros,
como si lo que había sucedido fuera lo que debía pasar. Ella tomó la ruptura como algo natural. A Joseph incluso le pareció extraño. Empezó a sospechar que ella realmente sabía de sus infidelidades y por eso armaba todos esos escándalos. O tal vez simplemente no le importaba. Linda se vistió, se paró frente al espejo y se arregló. Era una mujer bastante hermosa, tenía algo especial en ella, algo único. Era agradable mirarla. Se destacaba entre todas esas muñecas idénticas que la rodeaban. Hizo su peinado, tomó de la mano a su hijo y se dirigieron al automóvil. Por primera vez, se permitió una compra costosa para ella misma después del divorcio. Antes, siempre compraba cosas para su esposo, tratando de complacerlo, de hacerle un regalo. Compraba regalos para su hijo, pero nunca pensaba en sí misma. Pero esta vez, decidió que se merecía ese automóvil. Se merecía hacerse un regalo real, el que siempre había soñado. Sentó a su hijo en el SUV, lo aseguró en su asiento infantil y el niño aplaudió con alegría. Le encantaba viajar en el nuevo automóvil, le gustaba estar más alto que los demás porque el automóvil era bastante alto. Ella se puso al volante y salió de inmediato. «Mamá, eres la más hermosa», dijo el niño, mirando a su madre con ojos enamorados. «Gracias, mi chico». «Ay, ven. Ojalá todos los hombres fueran como tú», se rió ella. Ella pensó que los cumplidos del niño le resultaban mucho más agradables que todas esas adulaciones cursis de hombres que solo querían una cosa de ella. El divorcio le resultó bastante llevadero, porque para cuando su esposo regresó a casa de su viaje de negocios, ella ya se había resignado y decidió seguir adelante. Trabajaría mucho, cuidaría de su hijo y simplemente sería feliz, sin importar nada más. Por lo tanto, cuando supo que se encontraría con su exmarido en el tribunal, no le afectó en absoluto. Llegaron al edificio del tribunal, entraron y se sentaron en los lugares designados. De vez en cuando, ella conversaba con su hijo, quien ansiaba salir de ese lugar, pero no podía. «Mamá, ¿por qué papá no se acerca a nosotros?», preguntó el niño cuando ya habían salido de la sala de audiencias. Joseph estaba de pie junto a su amante. Ella lo abrazaba, se acercaba a él como si quisiera marcarlo. Linda vio que a él le resultaba incómodo. Joseph miraba alternativamente a su exesposa y a su hijo, pero no se acercaba a ellos. «No lo sé, tal vez no quiera hacerlo», dijo Linda. Hizo una pausa por un momento y luego agregó: «Sabes, Ben, en esta vida habrá muchas personas que al principio te dirán que te aman, pero luego se irán, te herirán o te causarán dolor. Cuando crezcas, entenderás que es parte de la vida y que debes aprender a superar y sobrellevar esas situaciones. No actúan así porque tú seas malo o merezcas ese trato. Lo hacen porque simplemente no son capaces de otra cosa». «Entonces, ¿papá no se acerca porque hice algo mal?», preguntó Ben, mirando a su madre con ojos preocupados. Ella entendió por qué hacía esa pregunta. Seguramente se estaba culpando a sí mismo por la partida de su padre. «No, por supuesto que no. Tu papá se fue porque se enamoró de otra mujer y ya no nos necesitaba a ti y a mí. Tú no tienes la culpa de nada». «¿Qué dices?». «¿Vamos al parque?», preguntó ella, y el niño aplaudió de inmediato de alegría. Tomó la mano de su hijo y se dirigió hacia la salida del edificio del tribunal, pasando por su exmarido y su amante, quien seguía rondándolo. Bajaron por las altas escaleras de piedra. El niño hablaba sobre cómo quería subirse a la carrusel, y Linda sonreía y asentía, diciéndole que podría subirse a todo lo que quisiera. Cuando llegaron al coche,
ella lo colocó en su asiento de seguridad y se giró bruscamente cuando escuchó su nombre. Linda, espera, por favor, dijo Sarah, saliendo corriendo del edificio del tribunal. Linda vio que Joseph la estaba reteniendo, pero aparentemente no pudo evitar que Sarah se acercara a ella. Joseph claramente estaba nervioso, pero a Linda realmente no le importaba. Miraba a Sarah con total indiferencia porque, de hecho, no le importaba lo que esta joven tuviera que decir. Pensó que Sarah estaba tratando de afirmarse a sí misma de alguna manera, tratando de hacer algo para poner a Linda en su lugar, ya que consideraba que ésta tenía pretensiones sobre su hombre. Sin embargo, lo que Sarah dijo a continuación la desconcertó. Escucha, no he venido a pelear. Tengo algo que discutir contigo. ¿Podrías darle el divorcio? Al final, no viven juntos de todos modos, él no paga la pensión alimenticia y no viene a ver a su hijo. ¿Por qué sigues complicando las cosas?, preguntó Sarah, mirando a Linda con reproche. ¿Crees que podrás retenerlo? ¿Crees que podrás mantenerlo así? Pero no es así. Al final, él seguirá conmigo. ¿Entiendes? Todo lo que te pido es que le des el divorcio, para que podamos casarnos adecuadamente con él. No sé de dónde sacaste esa información, pero ya estamos divorciados, dijo Linda con calma, encogiéndose de hombros. Hace 3 semanas obtuvimos el divorcio oficial. Y nunca pedí pensión alimenticia, él renunció a sus derechos sobre nuestro hijo. Así que, no entiendo del todo de qué estás hablando. Sarah la miró fijamente, claramente con un cortocircuito en su mente, ya que se quedó allí sin decir una palabra, mirando al vacío. Linda se dio cuenta de que su relación no era tan perfecta como parecía desde afuera. Algo había sucedido, ya que su exmarido seguía mintiendo al afirmar que aún estaba casado. Que su esposa no le concedía el divorcio si no tenía intenciones de casarse con Sarah. Sarah se mordió el labio, miró a la ex esposa de su hombre y de repente sintió vergüenza. Lo siento, pero tengo que irme. Tengo mucho que hacer con mi hijo, dijo Linda, alejándose hacia su coche. Se sentó al volante y se fue sin siquiera mirar a una Sarah desconcertada que seguía de pie en el mismo lugar. Linda no entendía por qué su exmarido no estaba diciendo que ya habían obtenido el divorcio, que él había renunciado a sus derechos sobre su hijo y que ahora su vida estaba llena de libertad. Como dicen, haz lo que te plazca. Podría casarse con su amante, pero seguía mintiéndole. Esta situación le enseñó a Linda que un hombre puede tener un colapso nervioso completo, puede llorar y jurar que no es culpable y al mismo tiempo seguir mintiendo. Cuando llegaron al parque, el niño inmediatamente olvidó todo lo que había sucedido. Estaba encantado jugando con otros niños. Linda se sentó en un banco, tomó un café y observó a su hijo jugar. Miraba también el reloj, ya que su hermana iba a venir pronto. Cuando vio a su hermana, una joven regordeta y atractiva, entrando al parque, se levantó de un salto y corrió a abrazarla. Linda, qué hermosa estás, dijo su hermana sin ocultar una sincera sonrisa. Es tan agradable verte feliz, tan radiante. Hoy fue el último juicio, le dieron una sentencia decente. ¿Qué más podríamos desear? Sabes, Joseph estuvo allí. Ni siquiera se acercó a nosotros. Ben me preguntó si él era el culpable de que papá no se acercara a nosotros o no. Es tan doloroso darse cuenta de que el niño se culpa a sí mismo. Aunque en realidad, no es así. Traté de explicarle que no tenía nada de culpa. Pero me siento triste por lo que está pasando, dijo Linda, contando lo que había sucedido frente al tribunal y en su interior. Miró hacia donde estaba el parque.
En este momento, Ben estaba representando a un pirata, correteando por su barco y dando órdenes. No te preocupes, todo estará bien, ya verás. Tienes un niño maravilloso. Crecerá y lo entenderá todo. Joseph, tal vez algún día también lo comprenda, aunque puede que sea demasiado tarde. Creo que no todo está bien entre ellos si aún no ha dicho que estamos divorciados. Pero quiero que recuerdes cómo se comportó con nosotros. Tal vez no quiera casarse con ella porque, precisamente, quiere recuperarnos a mí y a Ben. Pero realmente quiero que no vuelvan a estar juntos, porque no se puede perdonar algo así, dijo su hermana. Estoy de acuerdo. De todos modos, creo que todo estará bien entre Ben y yo. Él crecerá siendo un chico increíble y un gran hombre. Algún día se casará y nunca tratará así a su esposa, dijo Linda, aún sonriendo mientras observaba a su hijo. Siguieron charlando, tomando café y disfrutando del hecho de poder conversar sin preocuparse por el trabajo. Ambas trabajaban en línea, lo que les permitía tomar un descanso en cualquier momento. Hablaban, se reían y, en general, ese día se llenó de agradables recuerdos. Los años pasaron desde aquel día en el parque cuando Linda estaba conversando con su hermana sobre el último juicio. Y todavía recordaba ese día con cariño, porque de alguna manera se le quedó grabado. Su hermana rara vez venía de visita desde el extranjero, pero por alguna razón, ese día en el parque parecía ser el más brillante de todos. Linda contestó una llamada telefónica, se subió al coche y simplemente se quedó paralizada. Cuando miraba hacia atrás en el tiempo, le costaba entender cuánto había cambiado su vida. Estaba infeliz en su matrimonio, celosa constantemente de su esposo, lamentando no poder explicarle a su hijo por qué su padre no quería estar con él. Levantarse de nuevo, trabajar, y luego regresar a un segundo trabajo para asegurar un futuro decente para su hijo era increíblemente difícil. Pero ahora, todo había cambiado. Se sentía completamente feliz. Cuando reflexionaba sobre el pasado, ya no se culpaba a sí misma ni a su ex esposo, simplemente estaba agradecida por la lección que le había dado la vida. Llegó a la escuela, recogió a su hijo y juntos se dirigieron hacia su casa. El niño le contaba lo que había sucedido en la escuela, cómo le habían puesto nuevas calificaciones y cómo se había destacado en las competencias deportivas. Linda estaba tremendamente orgullosa de su hijo y se esforzaba por pasar el mayor tiempo posible con él. Salieron del coche y se dirigieron hacia el edificio de apartamentos. Mientras caminaban, el niño seguía emocionado, contándole una historia interesante. Cuando pasaron junto a un pequeño patio, Linda quedó atónita al ver el rostro de su ex esposo. Cuando levantó la mirada y la vio, él simplemente no pudo decir una palabra. La vio con su traje costoso, conduciendo un lujoso automóvil, y estaba claro que no estaba pasando dificultades. «Papá», gritó el niño y corrió en una dirección, donde Joseph estaba parado. Él vio como un hombre en un traje de negocio se acercaba en un lujoso automóvil, recogía al niño y lo giraba en el aire. Miró a su ex esposa y notó cuánto amor veía en los ojos de Linda cuando miraba a ese hombre. En algún momento, ella lo miraba a él con los mismos ojos llenos de amor. Él permaneció en silencio porque no sabía qué decir. Había perdido a su familia, a la mujer que realmente lo amaba. Él mismo había creado la situación en la que ya no quería vivir. Sentía que había llegado al fondo de la vida y que no había forma de salir. No había nadie cerca que pudiera tenderle una mano de ayuda o, al menos, mostrarle una salida. ¿Cómo pasó esto? ¿Te has vuelto a casar?, preguntó, dándose cuenta de que estaba haciendo las preguntas equivocadas. Sí,
me he vuelto a casar. Tengo un matrimonio feliz, un gran trabajo y una casa grande. Vine a visitar a su madre. ¿Y qué?, preguntó ella. No puedes imaginar cuánto lamento haberte dejado en ese momento. Sara resultó ser completamente diferente de lo que pensaba. Y muy pronto comenzó a hacerme escenas de celos y a comportarse exactamente como tú. Otra vez esas peleas, otra vez esos ataques de celos, todo comenzó de nuevo desde el principio. Me fui de una así y llegué a otra así, dijo con brusquedad. Me fui con otra, pero resultó que ella me estafó por dinero y tuve que endeudarme. Y al final, me encontré en el fondo de la vida. Linda asintió, sin decirle nada, y se dirigió hacia su esposo. Él le preguntó algo, ella hizo un gesto con la mano, lo besó y juntos entraron al edificio. Joseph sintió que una lágrima se escapaba de sus ojos. Se volvió para no mirar a la feliz familia en la que alguna vez también había estado. Ahora solo podía ser un espectador desde lejos, envidiando cómo otro hombre se había convertido en un verdadero padre para su hijo. Todas las palabras que Joseph había dicho eran completamente insignificantes para Linda. Ella sabía que él estaba mintiendo. Porque si él realmente quisiera estar con ellos, si quisiera hablar con su hijo, pasar tiempo con él, incluso simplemente saludarlo en el parque de juegos, lo habría hecho en algún momento durante todos estos años. Pero nunca lo hizo. Linda pensó que Sarah probablemente había experimentado la misma situación que ella una vez. Había notado todas esas cosas sospechosas, había visto cómo él se comportaba y, al mismo tiempo, sabía que todo estaba impulsado por la presencia de otra mujer. Y seguramente Sarah también había tenido sus propias crisis de celos y peleas. Y él, como siempre, había mirado a los ojos de Sarah y había pretendido ser inocente. Había mentido, diciendo que no pasaba nada. Linda entró en el apartamento, donde una mujer amable la abrazó, besó a su hijo y juntos se dirigieron a la cocina para almorzar juntos y charlar. Linda se sentó a la mesa, mirando a su familia, y se dio cuenta de que era verdaderamente feliz. Hubo un momento en su vida en el que pensó que la tristeza del divorcio la volvería loca. Pero ahora entendía que el destino siempre se llevaba algo para dar algo mucho más grande y significativo de vuelta. A pesar de todo lo que había pasado, estaba agradecida por cada desafío que había enfrentado. Estaba dispuesta a soportar cualquier cosa y todo por la felicidad que estaba experimentando en ese momento.